7 al 11. Nos permite situarnos un poco en los tiempos que nos quedan. Quisiera compartir Lucas 21, de 7 al 11, señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no se da inmediatamente. Entonces te dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora vamos al versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente y confusiones a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Versículo 30. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una meditación que estaba haciendo para ver este tiempo con las noticias que están aconteciendo, que todos saben cómo se encuentra el mundo en la situación de guerra. Los últimos acontecimientos, los terremotos, que sabemos que va a pasar, pero a veces es bueno recordar nuestra posición y el momento en que estamos para entender que el Señor viene por nosotros. Eso quería compartir. Le vamos a dar la palabra al hermano Carlos, que va a compartir con nosotros. Bien, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta reunión, agradecido al Señor por la presencia de cada uno de nosotros aquí. Gracias al Señor por su palabra, por esta lectura que es todo un llamado de atención, es todo una alerta. Y esta alerta, este llamado del Señor a sus discípulos nos alcanza a nosotros aquí en esta noche. No podemos dudar de que esta palabra que se acaba de leer y que la hemos leído nosotros aquí en nuestra Biblia tiene fiel cumplimiento. Algunas ya se han cumplido, como la destrucción del templo, todo lo que él dijo. Otros se están cumpliendo. Oiréis de guerras y rumores de guerra, habrá hambre, pestilencia, terremotos en diferentes lugares. Se está cumpliendo. Y la última parte dice: veréis al Hijo del Hombre, cuando después de que todo esto haya de acontecer, viniendo en las nubes del cielo. Eso todavía no se cumplió. La venida del Señor en gloria, ¿sí? De esa manera. Entonces, eso es. Pero antes que Él venga en gloria, tiene que ver con el juicio de Dios sobre este mundo, ¿sí? Vendrá por los suyos, por su iglesia, por los redimidos. Y eso es lo que estamos esperando.
y el arrebatamiento de la iglesia. Y en el arrebatamiento de la iglesia, cada redimido, cada salvado irá con él para recibir al Señor en el aire. Y la venida en gloria, Él vendrá a la tierra para juzgar. Pero cuando Él venga por lo suyo, nosotros tenemos que ir a Él al aire. Esa es la diferencia entre entre un evento y el otro, ¿no? Lo que estamos esperando ahora es la venida del Señor. Pero no hay duda, hermanos, que estamos a la puerta, estamos bajo el cumplimiento exacto de las Escrituras, de la palabra de Dios. Bien, gracias Señor por ello. En esta noche quisiera, con la ayuda del Señor y con la paciencia de mis hermanos, ¿sí?, poder continuar con el pasaje que hemos comenzado hace unos sábados atrás ya, ¿sí?, allí en Efesios capítulo 3, donde el apóstol Pablo dio a conocer algo revelado, un misterio que estaba revelado en las revelaciones, y que a él le fue revelado por medio del Espíritu del Señor mismo, ¿no?, para que él pudiera luego poder manifestar a la iglesia, a su pueblo, a los redimidos, ¿sí? Y vamos a leer ahí para recordar un poquito, porque hemos dejado atrás esta parte de la lectura, y tomar unos pasajes importantes allí. Efesios capítulo 3, versículo 1, ¿sí?, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, y es el gran apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, es decir, nuestro apóstol en este sentido. Por esta causa, todo en contrario, ¿no?, que es importante que todos puedan tener la lectura. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿En qué consiste este misterio? Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra
gloria. Bien, Dios bendiga esta lectura de la palabra de Dios. En realidad, aquí en este pasaje hay mucho por meditar. Hay tantas cosas preciosas, tantas cosas gloriosas que se pudiera meditar. El tiempo no nos alcanzaría. Ya hemos meditado algunas que otras cosas dentro de esto. Hemos mirado un poco acerca de estas inescrutables, del Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Hemos mirado ya algo de eso. No todo, hay mucho por mirar. Realmente cuando empezamos a mirar y a ver todo lo que está escrito aquí, hermanos, quiero llorar. Me siento tan indigno, tan incapaz de merecer tanta gracia, de merecer tanto don, de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su riqueza insondable, de su riqueza incontable que no se puede contar. Eso es lo que quiere decir escrutar. Inescrutable. No se puede contar. Todo lo que hemos recibido mediante el amor de Dios para con esta humanidad perdida, el sacrificio de nuestro amado Salvador en la cruz, beneficios posicionales, riquezas eternas, riquezas espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lejos de esta riqueza que se predica en el mundo de hoy, en distintas partes del mundo, los pseudo pastores que hablan del evangelio de la prosperidad. Miren, lejos de eso. Lo que nos ofrece el Señor son cosas eternas, no temporales de aquí. Y eso no quita de que Dios no pueda bendecir a un hijo de Dios, claro que sí. Pero allí en Mateo, creo que si no me equivoco, 33, si no me equivoco, sí, después de decir más buscar, después de hablar de las necesidades corporales, del vestido, del abrigo, hablar de qué comer, de qué beber, después de todo dice al final allí, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, quiere decir todas las cosas terrenales que ahí dice que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de ello. Dios sabe de las cosas materiales, se está refiriendo. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas y todas las demás cosas que se registran aquí en Mateo os serán añadidas. Y no podemos dudar, hermano, que Dios es fiel en su gracia, en su misericordia. Nos provee cada mañana su nueva, su gracia, su misericordia. Pero aquí las riquezas inescrutables tienen que ver con las riquezas espirituales, posicionales, eternas, y con aquellas riquezas que tienen que ver también con el futuro. Hay cosas que ya las tenemos adquirido mediante la persona del Señor Jesús, por su obra en la cruz, pero hay cosas también, riquezas que son futuras y que las hemos de heredar cuando seamos transformados, cambiados a su imagen y a su semejanza. Esas riquezas también están ya reservadas por Dios mismo para su pueblo, para su iglesia. De esa manera. Y el apóstol aquí, ya me voy a ir directamente a la parte que quisiera meditar. Vamos a pasar por alto otro pasaje de esta escritura, ¿sí? En el verso 7
5 y 6. Vamos a mirar un poquito ahí. De este capítulo 3 de Efesios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora, está hablando del tiempo presente y por medio de él, ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y en qué consiste este misterio que estaba escondido, que no estaba revelado totalmente? Había algo que señalaba, que indicaba de alguna manera, ¿sí? Eso fue revelado ahora de una manera más clara, que el pueblo de Israel los israelitas no la tenían bien incorporado, ¿sí? Quizá esto tenía que ver un poco también con la promesa de Dios a Abraham. ¿Se acuerda eso, no? Que la tenemos acá registrada en el Nuevo Testamento aún. La promesa de Dios a Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición de todas las naciones, de todos los pueblos, de toda lengua, pueblos y nación, tiene que ver con la descendencia de Abraham. ¿Sí? Y la descendencia de Abraham, sí, tiene que ver con la venida del Mesías, con la venida del Señor Jesús. Ahora llegamos a esto. Quiere decir que esta bendición iba a alcanzar a toda la humanidad en la persona del Señor Jesús. Él es la bendición. A Él apunta la bendición. Cuando Dios le da la promesa a Abraham de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, tiene que ver esencialmente y puntualmente en la persona del Señor Jesús, en ninguna otra persona más. Miren, porque es en Cristo donde hay y donde está la bendición. Es en Él en que todas las naciones son bendecidas. Mire qué grande, mire qué maravilloso es Él, por medio de Él y por el Evangelio, que es la gracia de Dios, a esta humanidad perdida en la persona, siempre y siempre en la persona del Señor Jesús. No hay otra bendición fuera que no sea de Él. Esto es así, de esta manera. Digamos, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, tiempo presente. Ahora está todo claro. Ahora está claro la cosa, pero antes no. Antes había algo que estaba allí. Algo que los hebreos, hermanos, entendían sobre esta promesa de Dios a su pueblo Israel, en el padre Abraham, ¿sí? Entendían así de esta manera. ¿Y cuál es esta manera? Que los gentiles, las personas gentiles, no siendo nacidos no siendo hebreos, ¿sí? Se iban a convertir, escuchen bien esto, a convertir a la religión hebrea. Se iban a circuncidar e iban a pasar como parte del pueblo de Israel. Miren, eso es lo que creían. Eso es lo que ellos esperaban, de esa manera. En este sentido, entendían ellos la bendición de Abraham, de que los gentiles se convirtieran al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel formara una gran nación, más gente, más pueblo. Miren, de esa manera. Es decir, que no es como Dios pensó, sino como ellos pensaron. Pero Dios quería otra cosa. Dios tenía preparado este misterio ya en la eternidad, en los siglos hemos leído, en la eternidad,
de hacer del pueblo de Israel y del pueblo gentil una sola nación, un solo pueblo, que se llama la iglesia. ¿Ah? De esa manera. Eso fue el propósito de Dios, de hacer de los dos pueblos, tanto hebreos como gentiles, un pueblo aparte para su nombre, que es la iglesia. Todo esto tiene que ver con este misterio que estaba escondido, pero que ahora es revelado, ahora la entendemos. Como cuántas cosas en el Antiguo Testamento, hermanos, no, los hebreos no la entendían, no la comprendían de esa manera. Ni los mismos profetas muchas veces pudieron interpretar. A ellos se les reveló, pero ellos no la entendieron totalmente, cabalmente, hasta que vino la revelación. Vamos a leerla, porque si no hay como que... A ver, Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro. Apóstol Pedro, mire cómo habla el apóstol. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Mire lo que dice. Note lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Quién es la gracia destinada a vosotros? Cristo. Él es la gracia. Juan el apóstol dijo eso. ¿Ah? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, voy a decir como está en el original, hermano, pero la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesucristo. Por él fue hecha. Mire qué grande. ¿Sí? Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, ¿no? Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, ¿a quiénes? A la iglesia, a los salvos, ¿sí? Inquirieron, mire lo que hicieron ellos, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, mire lo que hacían los profetas, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, sí, el Espíritu Santo que los inspiraba, el Espíritu Santo que los inspiraba, el Espíritu de Cristo, ¿sí? El cual, ¿sí?, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y qué más, y la gloria que vendría tras él. Hermanos, todo esto que estamos revelando ahora del apóstol, estamos hablando de la gloria de este evangelio, cuando dice el apóstol, de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es ahora, porque Él llevó nuestros pecados, porque Él murió en la cruz, porque Él venció en la cruz a toda la hueste de maldad, porque Él pagó el precio y saldó nuestras deudas para con Dios, pero además de esto, porque Él resucitó de entre los muertos. He ahí la gloria de la resurrección, y por ello toda la bendición que nos alcanza como hijos de Dios, ¿sí? Y la gloria que vendrían traer. Y ahora mire lo que está, verso 12, a esto, es decir, a los profetas, mire, a esto se les reveló que no para sí mismos. ¡Wow! Ellos creyeron que era para ellos, que ellos iban a ser los beneficiarios de esta gracia. No, mire, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban, es decir, escribían, daban realmente revelación a esto, todo lo que el Espíritu Santo les inspiraba, ¿sí? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar cosas. No era para ellos, era para nosotros. Mire qué gracia, mire qué misericordia, qué grande, qué glorioso. Sigamos ahí en Efesios.
Pasemos al verso Efesios, capítulo 3. Efesios, el capítulo 3, el verso 6. Ahora, ¿en qué consiste este misterio? Miren, ¿en qué consiste el misterio este que estaba escondido? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Que los gentiles, ¿qué los gentiles? Son ¿qué? Coherederos. ¿Qué más? Miembros del mismo cuerpo, esto es la iglesia, ¿sí? ¿Qué más? Copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Copartícipe. Es decir, la promesa de Dios tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo gentil, ¿sí? De hacer de los dos un solo cuerpo, que es la iglesia. Esa es la promesa. Esa promesa de Dios ya dada a nuestro padre Abraham desde el comienzo. Y con la ayuda del Señor, nosotros no vamos a alcanzar el tiempo, vamos a empezar a mirar un poco sobre esto, ¿sí? En lo que consiste este misterio, ¿no? ¿Sí? Promesa. Vamos a mirar por allí, vamos a comenzar por allí, por la promesa. Aquí lo figura casi al final, pero vamos a comenzar por la promesa. Efesios 2, 11 a 13. Ahí nomás, dando la vuelta a la hoja, ¿sí? En el capítulo 2, el versículo 11 al 13. Mire de cómo habla el apóstol aquí. Por eso él habla de lo cual yo hablé algo de esto brevemente, dice él. Algo de eso. Ahora llama la atención a la memoria de los suyos, a la memoria de los hijos de Dios. Por tanto, por todo lo que él viene hablando, ¿no? Sobre la salvación de pura gracia, no por obra, Él viene hablando de mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. Por todo esto, por tanto de todo lo que Él ya había anunciado. Y ahora llama la atención a la memoria, ¿sí? Y dice así, acordaos, verso 11 del capítulo 2 de Efesios, ¿sí? Acordaos, de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamada incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esto que el pueblo de Israel lo realiza a cada hijo varón nacido en el 8º día, tenía que ser circuncidado, ¿sí? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora dice el verso 12, mire, por tanto acordado, tened en cuenta, en aquel tiempo no éramos incircuncisos, advenedizos, alejados, en aquel tiempo, ¿sí? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acordaos, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Es verdad esto, hermano? ¿Así estaba? Hace unos años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años, 50 años, antes de conocer a Cristo, ¿cómo estaba? Alejado, sin Cristo. Sin Cristo es gravísimo.
una situación gravísima. Estar sin Cristo. Cualquier cosa pudiéramos decir no tener, no gozar, pero no podríamos estar sin Cristo. ¿Qué les parece? Por eso hace referencia a esto. En aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Qué más? Alejado de la ciudadanía de Israel. Alejado de la ciudadanía. Sí, no teníamos nada que ver con los israelitas. Hace unos años atrás, no sé si hoy día también, si alguno tuviera un pariente, capaz que Julio por ahí entiende mejor que un servidor, un pariente, por ejemplo, español, podía ser acreditado tranquilamente porque tiene un pariente que es de España. Un futbolista que tenga algo que ver, ¿no es cierto?, podía ser bien recibido porque sus antecesores son, por ejemplo, italianos. Si tenés un pariente italiano, podés acceder a muchas bendiciones por el hecho de que tenés algún pariente lejano italiano. Mire cómo es la cosa. Eso, y con eso algunos beneficios. De hecho, por ejemplo, el apóstol Pablo, aunque era hebreo, sí, tenía la ciudadanía también romana y eso le acreditaba algunos beneficios. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? ¿Dentro de qué contexto? Pero mire lo que dice. En aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Qué más? Alejado de la ciudadanía de Israel. No teníamos nada que ver con Israel. Nada en absoluto. ¿Qué más? Y por esta razón, y por esta situación, éramos ajenos a los pactos de la promesa. O sea, todo lo que Dios promete, todo lo que Dios habla para su pueblo Israel, se entiende que es solo para el pueblo de Israel, no para nosotros. Cuando leemos la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, yo seré tu refugio, yo te bendeciré. Todas estas cuestiones, esta promesa de Dios en el Antiguo Testamento, en su gran mayoría estaba referido al pueblo de Israel. Y esas promesas tenían que ver con bendiciones terrenales. ¿Sí? Serás prosperado, andarás bien, tantas cosas que no morirá tempranamente, tendrá muchos años encima, todas esas promesas estábamos entonces sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y qué más, y ajenos a la promesa, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál es nuestra situación, hermana? ¿Cuál era tu situación antes de conocer a Cristo? Terrible. 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 Y esa es la condición, hermanos. Y esta es la situación hoy y ahora, las 8:15, de toda persona que no tiene a Cristo. Es una situación triste. Es una situación terrible, porque pesa sobre él la perdición, pesa sobre él toda la ira de Dios. Si no se arrepiente, si no recibe a Cristo para ser heredero de esta gracia, para pertenecer a esta gracia. Miren, en aquel tiempo, hablando a los creyentes, gracias a que ese tiempo, Señor, pasó. Ya no estamos más en ese tiempo. Ahora vamos al presente. Versículo 13. No termina ahí tan triste, tan doloroso. No termina allí. Versículo 13. Pero ahora, gloria a Dios. Ahora. Pero ahora, en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué grandioso, qué maravilloso. Por la sangre de Cristo somos hechos cercanos, ¿ah? No lejanos, tan cercanos, muy cerca. Esa es la bendición que tenemos, ¿eh? Cercanos. ¿Y por medio de quién? La sangre de Cristo. Esto es lo que constituye el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva de salvación. Antes estábamos alejados, ¿sí? Ajenos a los pactos de la promesa, estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora que hemos creído, ahora que nos hemos apropiado del sacrificio de Cristo a nuestro favor, ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Por medio de quién? Por la sangre. Fue el Cordero que derramó su sangre en el altar de la cruz para hacernos cercanos a Dios. Qué grande. Por la sangre de Dios. La importancia y el valor de que el Cordero de Dios haya derramado su sangre preciosa, ¿ah? Para limpiarnos, para lavarnos, para lograr perdón, para lograr reconciliación, para lograr la paz con Dios. Miren, ese es el resultado de esos beneficios. Verso 14. Porque Él, ¿quién es el pronombre de Él acá? El Señor Jesús. De Él se trata. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso que había, que los hebreos y los gentiles tenían esa disputa, especialmente los hebreos que rechazaban. Y esto, hermano, no fue fácil. A pesar que el apóstol la escribió, la volvió a escribir, la vemos ahí en Colosenses y en tantos otros lugares, la vemos allí en Gálatas. Había una puja terrible entre hebreos y hijos de Dios gentiles, porque eran gentiles. Tenían que volver, tenían que hacer otra vez circuncidado, guardar el sábado, guardar la ley, tanta otra cosa más que el mismo apóstol tuvo que poner en orden sobre él. Mire, no fue nada fácil. A pesar que eran cristianos, a pesar que eran creyentes en Cristo Jesús, sin embargo, había esa discusión. No, aún así no estaba tan claro para ellos. Mire, pero Cristo, a través de su sacrificio expiatorio, Él hizo la paz. Ya no hay más guerra, no hay más conflicto, no hay pelea ahora, porque estos son los creyentes, estos son los creyentes gentiles, y estos son los creyentes en Cristo Jesús hebreos. Entonces los gentiles por acá y los hebreos por allá. Miren, nada que ver. Dios unió a estos dos pueblos, los gentiles y los hebreos. Eso era lo que Dios quería. Ese era el propósito. En eso consistía esencialmente el misterio de Cristo, porque tiene que ver con Él, con su sacrificio. Él es nuestra paz, de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared, la tuvo que derribar, y esa pared intermedia de separación, mire lo que aquí nos acaba de expresar el apóstol: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, o sea, del pueblo de Israel y de los gentiles, un nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, al pueblo de Israel. Los lejos, los del pueblo gentil, y al pueblo de Israel. ¿Sí? Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren, derribando la pared. Y para poder derribar esta pared, tuvo que morir el Cordero de Dios. Tuvo que entregar su vida para poder derribarlo. Miren, ¿qué dice acá? ¿Cómo dice el verso 15? Aboliendo. ¿Quién podía abolir algo que estaba escrito por Dios? ¿Quién podía sacar del medio que nos dividía entre el pueblo gentil y el pueblo hebreo? O mejor dicho, el pueblo hebreo y el pueblo gentil. ¿Qué podía hacer? ¿Aboliendo en qué? En su carne. Hermano, fue en su carne. Fue en su cuerpo de carne, sufriendo en la cruz por ti y por mí, para abolirla, para quitarla, en su cuerpo de carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, la ley de los mandamientos, ¿sí? Expresado en ordenanza, para crear en sí mismo, en el Señor Jesús. Él es el que une en sí mismo, de los dos, del hebreo y del gentil, de los dos, un nuevo hombre haciendo la paz. Qué grande, qué maravilloso. Eso tiene que ver con la riqueza del Evangelio de Cristo. Veamos otro versículo, Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Nuestro tiempo se va. Dice así. Versículo 19, podemos leer. Colosenses capítulo 1, versículo 19-20. Por cuanto agradó al Padre que en él, en el Señor Jesús, habitase toda plenitud. Verso 20 ahora. Y por medio de él, por medio del Señor Jesús, por su sacrificio, ¿sí? Reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué grande, qué maravilloso. Miren, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. No solamente tiene que ver, hermano, la reconciliación entre el pueblo de Dios y el pueblo gentil, sino el mundo mismo, nosotros mismos por Dios estábamos alejados, porque éramos enemigos, porque éramos extraños en malas obras, dice el apóstol en otra parte, reconciliando con Dios. Y dice, las que están en los cielos, hermanos, ¿has pensado alguna vez que en los cielos algo ocurrió? ¿Que en los cielos algo pasó? Sí, hermano. Las cosas no quedaron tan bien como pudiéramos pensar. Se dice, lo que conocen de la Escritura, los doctores de la Escritura, eruditos de la palabra de Dios, que cuando Satanás cayó del cielo, que se llevó una buena parte de los ángeles que estaban a su mando, ¿sí? El cielo se quedó, los ángeles quedaron conmovidos. No era para menos. Quedaron afectados de alguna manera. Vaya a saber lo que pensaron los ángeles. Estaban los que se rebelaron
con Satanás y estaba en nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos vamos también con toda esta cantidad de ángeles que se fueron? ¿O nos quedamos? ¿Qué hacemos nosotros ahora? Hermanos, los ángeles tienen libre albedrío. Puede actuar con eso. No son robots. Están al mando, al servicio de Dios. Y pueden hacer o no hacer. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que ocurrió. Por eso aquellos ángeles se rebelaron contra Dios y oyeron la voz de Lucifer, del ángel. Por eso. Y aquello quedó afectado de alguna manera. ¿Habrán encontrado aquel versículo que dice que ni aún las columnas de los cielos son perfectas delante de su presencia? ¿Lo vieron alguna vez? Está en el Salmo. Algo pasó, algo ocurrió. Pero la obra de Cristo, hermano, trae reconciliación, trae paz. No solamente en la tierra, sino también en los cielos. Por eso hemos leído allí, los ángeles admiran, los ángeles ven la gloria del Señor, lo que logró su sacrificio expiatorio, algo que jamás inaudito podía pensar, algo que jamás podían entender, que el Señor de la gloria se quitara el traje del rey y se viniera a este mundo a tomar el lugar de siervo para luego tomar el lugar de la cruz, en el lugar del más vil de los pecadores, haciendo la paz a los que están en los cielos como la que está en la tierra. ¿Hasta dónde alcanza la magnitud del sacrificio de Cristo? ¿Hasta dónde va el poder de su victoria? El poder transformador, el poder que logra la reconciliación con Dios de todas las cosas. ¿Hasta dónde va? Hay tantas cosas para mirar de esta riqueza, tantas cosas para meditar en esta riqueza. Y cuando la naturaleza misma va a ser reconciliada, ¿sí? Cuando la naturaleza va a volver a su estado original, dice que la naturaleza misma está gimiendo como con dolores de parto, esperando la redención de los hijos de Dios. Miren, todo por la obra del Señor Jesús. Mirá. En el capítulo 2 del mismo Colosenses, pero ahora el verso 15, seguimos con el mismo pensamiento, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Sí? Capítulo 2 de Colosenses, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16. Por tanto, por todo esto que el Señor obró, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Por tanto, nadie puede juzgar, porque Cristo hizo la paz, porque Cristo derribó, anulando el acta de los decretos. Hermano, ¿sabe qué era el acta de los decretos? Era
era como algo que estaba escrito, como un cartel escrito, ¿sí? Cuando alguien debía a alguien, vio que antes se sacaban las carnicerías, en la farmacia, tantas cosas. Cuando esta persona no pagaba, quedaban aquí escritos, una lista larga. Carlos, el petizo ese, mirá, así, una lista larga. Que no paga, que no cumple con su deber. Había una deuda larga. Estaba exhibida. ¿Y todo por qué? Porque no guarda la ley. ¿Y todo por qué? Porque no cumple lo que la ley dice. ¿Sí? Era de esa manera. Por eso aquellos ladrones que murieron en la parte superior de su cabeza había una lista allí porque eran condenados a la muerte. ¿Cuál era su situación ante la ley romana? Y debían ser juzgados con pena de muerte por esto y por esto. Miren, ¿qué dice acá? Anulando el acta de los decretos que había contra ¿quién? Contra nosotros. La ley dice, no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo. Tantas cosas dice la ley. ¿Ah? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y estos decretos que eran a favor nuestro eran, dice Dios, ¿cómo dice que era? Contraria. Era contraria. Que nos era contraria. No podíamos bajo ningún punto tener alguna relación con el pueblo de Israel, porque no cumplíamos la ley, porque no guardábamos el sábado, porque no éramos circuncidados, porque comíamos cualquier cosa. Hasta en la comida teníamos que cuidarnos. El pueblo de Israel lo hace eso. No puede comer de cualquier clase de pescado, ¿ah? Los animales que mean, que tienen la pata, tantas cosas estaban escritas en la ley. Dice que nos era contraria, porque vivíamos de una manera totalmente diferente al pueblo de Israel. Nos era contraria, ¿sí? ¿Qué más dice acá? Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso que leímos allá en Efesios. La quitó todo eso que nos era contrario. Que éramos transgresores de la ley, que no habíamos guardado de él. La quitó quitándola del medio. Allá en Efesios dice, aboliendo en sus carnes las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Y aquí dice, ¿de qué manera lo dice acá? Dice, los decretos que había contra nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Miren, la obra de Cristo. Eso es su gracia. Eso es su misericordia. Si no hubiera sido así, seríamos condenados, hermano. Iríamos a la perdición eterna, a la condenación eterna, sin Cristo. Él es el único que pudo hacer esa obra tan grandiosa. Nadie más. Él pagó el precio en su cuerpo de carne. Y despojando, con esto termino, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando, quitando aún a las huestes espirituales de maldad, a Satanás y todas sus huestes, despojando sus armas. ¿Sabe cuál es la figura acá? Cuando un rey conquistaba, cuando un rey ganaba la victoria, venía en su carro triunfal con todas sus, vamos a decir, séquito atrás, ¿no?
voy a decir otra palabra, hay otra palabra que quiere decir todo eso, ¿no? De lo que vienen todos atrás, como en una procesión, ¿sí? Todos levantando la mano y el rey levantando los elementos, ¿sí? Los elementos, las credenciales de su triunfo. Eso es. Eso es. Miren. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que ni los enemigos de Dios y nuestros puede acusarnos, puede condenarnos, puede llevarnos otra vez a la misma situación cuanto antes estábamos en sus manos, porque Cristo Jesús, el Señor, lo derrotó para siempre. Victoria eterna. Por eso Pablo exclama con voz de victoria, ¿sí? Diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por los santos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, esto tiene que ver con el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y gracias a Dios por ese Evangelio glorioso de salvación, de perdón, de vida eterna. Pregunto en esta noche, ¿hay alguna persona aquí que aún no tiene a Cristo? Que aún no tiene estas bendiciones que por el Evangelio, por la fe en Cristo se te ofrece en esta noche? Quiera obtener. Esta es la posición que tenemos nosotros. Esta gracia inmerecida. Esta gracia que no la vamos a merecer nunca, pero por solamente que la disfrutamos, la gozamos, porque son bendiciones presentes, son bendiciones posicionales y eternas en Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria.